Vamos a empezar el libro de Apocalipsis, que es el último que nos hace falta del Nuevo Testamento en esta segunda vuelta por la Biblia. Y los invito a que vengan los miércoles, estamos estudiando Primera de Samuel. Está muy bueno. Algunos salen más. Vamos a primera. Apocalipsis capítulo 1, ¿sale? Vamos a orar para comenzar este libro. Padre, gracias te damos porque hoy podemos, nos das la oportunidad de comenzar este libro, Dios, de poder estudiar. Te ruego y te rogamos que a través del estudio de este libro puedas hablar a nuestros corazones, puedas guiarnos y hacernos entender. Te agradecemos porque eres bueno, Dios. Amén. Sale, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Este libro es un libro, la verdad, yo disfruto muchísimo dar este libro. Esta es la cuarta ocasión que Dios me permite enseñarlo. Y aparte de esas 4 veces, en 2 ocasiones hemos dado un taller que damos Apocalipsis en un día, que es pesadito, no se ve. Y a veces el poder dar un libro otra vez, como que uno de los problemas es que como ya algunas cosas según yo ya las dimos o ya las vimos, he llegado a saltármelas. Entonces vamos a intentar irnos lento a través de este libro. Es un libro, es el libro escrito por Juan. El título Apocalipsis quiere decir develado o revelado. Entonces el libro de Apocalipsis no es un libro que traiga códigos ocultos o que traiga, también si te imaginas zombies y cosas así, no tiene nada que ver. O sea, el punto del libro de Apocalipsis es hacer las cosas claras. Muchos creyentes, y en otras ocasiones que lo he dado, me han dicho, ay pastor, yo tenía miedo de leer Apocalipsis. No sé por qué, a veces muchos pueden tener esa idea, que muchos también tienen la idea que es un libro complicado de entender, pero es todo lo contrario. De hecho, ese es el propósito que tenía Cristo, el Espíritu Santo, al revelar este libro, el poder entender, ¿sale? Entonces, para empezar, me gustaría que pudiéramos entender qué es lo que estaba sucediendo cuando fue revelado esto a Juan. Nosotros vemos que uno de los primeros, de los malos de los emperadores fue Nerón. Algunos de ustedes, ahorita también hemos hablado acerca de las cosas que hacía Nerón. Y Nerón, de todas las cosas malas que tenía, también uno de los defectos era que era un hombre completamente emocional. Y su persecución estaba basado mucho en impulsos de ataques de ira, de rabia en contra de los creyentes. Pero después sigue otro emperador que continuó la persecución, que era Constantino. Este hombre era un poco más frío y un poco más calculador. Igual de malo, pero calculador. Una combinación un tanto fea. Y él fue en contra de los líderes de la iglesia. Y es por eso que nosotros encontramos aquí a Juan. Juan había sido perseguido, había sido capturado y había sido enviado a la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla inhóspita, no había árboles, no había cosas que sembrar. Ellos trabajaban extrayendo mármol. Entonces vemos aquí a un Juan, era el último de los apóstoles que quedaba, alrededor de los 90 años, y estando aquí. Él, recuerda, no solo era apóstol, sino su ministerio era un pastor. Y todo este evento sucede un domingo, un día como hoy. Dice Juan, y ahorita lo vamos a leer, que él estaba en el Espíritu, estaba orando, dice el primer día de la semana, y entonces empieza todo esto, ¿sale? Entonces, escrito por Juan, su nombre quiere decir revelación o develado. También Dios no quería, una de las intenciones de Dios no era hacerlo algo místico, sino que fuera algo claro. Existen 4 aproximaciones al libro de Apocalipsis. Una es la preterista, y estas cosas van a decir, ay, este es un rollo, pero es importante que lo entendamos porque en diferentes iglesias tienen perspectivas diferentes y es importante que nosotros podamos entender por qué estamos leyéndolo así. Existe la preterista, poética, histórica y futurista. Son 4 aproximaciones al libro de Apocalipsis y tienen mucho que ver
con la teología que cada iglesia, a la que se añade cada iglesia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aunque es un tanto complicado, y yo así lo he hecho cada vez que me acerco al libro de Apocalipsis, vamos a dejar de un lado las reglas, ¿cómo decirlo? Formas de pensamiento preconcebidos en nosotros, y vamos a acercarnos a la palabra de una manera así, como la vamos leyendo. Vamos a respetar, obviamente, una interpretación sistemática, consistente, literal de la palabra, pero les pido que podamos hacer esto, para que puedan entender cuáles son algunos de los problemas que muchos tienen al interpretar el Apocalipsis. Preterista. ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que piensan o qué es lo que creen las personas que ven el libro de Apocalipsis de una manera preterista? Ellos piensan que el Apocalipsis lo único que quiere demostrar son eventos que sucedieron en ese momento, en el tiempo de Juan, que describían eventos que solamente Juan y los que estaban ahí podían entender y que es realmente un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad. Está la imagen poética o el acercamiento poético. Y algunos pensaban que eran simples alegorías, símbolos que trataban o tenían como propósito ayudar al creyente en ese momento a poder soportar un poco más la persecución. Está el siguiente enfoque, que es el histórico. El histórico y el futurista son los que son más comunes de ver en las congregaciones hoy en día. Y el histórico es al que se añaden muchas iglesias presbiterianas, no todas, muchas, algunas iglesias reformadas, y lo que hacen es ver el Apocalipsis como una serie de eventos que describen momentos históricos. El problema, o un poco el problema con esto, es que en el caso y es específico del histórico, no existe un acuerdo común entre las diferentes iglesias que se añaden a esta visión acerca de cómo son los eventos. ¿Por qué? Porque toda la Biblia la interpreta o la interpretamos literal, pero muchos llegan a Apocalipsis y dicen, eso no es literal. Y el decir no es literal, entonces a cada uno le da permiso de decir, según yo esto no es literal y esto es sí, y entonces empezamos a hacer algunos movimientos para encajarlo en nuestra doctrina. Ese es el problema con lo histórico, porque algunos reformados, algunos presbiterianos que se añaden al modelo histórico son mileniaristas, algunos son amileniaristas. Ahorita vamos a ver esto a lo largo del estudio de Apocalipsis. Algunos son posmileniaristas. Entonces no hay un consenso. Ese es el problema de la visión histórica. Y la visión futurista, vamos a ver por qué Juan dice la profecía, las cosas que han de suceder, y nosotros vamos a ver, y espero que tú puedas crear a partir de esto una convicción propia acerca de lo que estamos leyendo, ¿sale? Entonces, esas son algunas de los acercamientos. Vamos a empezar después de esta vuelta. Capítulo 1. Dice, la revelación ¿de quién? Posiblemente, si sus Biblias traen titulitos, en algunas de sus Biblias digan la revelación de Juan, o sea, al principio del libro. En algunas a lo mejor no las dicen Apocalipsis. Pero el capítulo 1 empieza diciendo, ¿la revelación de quién? Y esto es lo que nosotros vamos a ver a través del libro de Apocalipsis, como lo hemos visto en toda la palabra. ¿A quién? A Jesucristo. Muchos dicen, ay, sí, ya quería leer el Apocalipsis para ver eso del 666. A ver, o sea, el punto no es ni lo del 666, ni la bestia. Es Jesucristo, como en toda la palabra. Esa es la constante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué era importante? ¿Y por qué sigue siendo importante esto? Cuando tú organizas algo, cuando tú trabajas en algo, lo he visto mucho, por ejemplo, en las obras de teatro o en eventos, por ejemplo, esto que lo estuvieron organizando las hermanas, les gusta mucho asomarse y ver qué cara hicieron cuando recibieron el regalo. ¿Qué están haciendo los padres cuando se presenta la obra? Nos gusta ver el resultado, si valió la pena. Y esto es uno de los propósitos que tiene Cristo a través de esto. Que dado las cosas que estaban sucediendo en ese momento y lo que nosotros experimentamos, podamos tener un vistazo de lo que va a pasar. Y podamos entender que al final ganamos. No ganamos porque
esfuerzo, sino porque pusimos nuestra confianza en Él. Y que todos estos padecimientos, todas las dificultades, valieron la pena. ¿Por qué? Porque Él venció. Muchos el día de hoy tienen la imagen de un Jesús así como triste, con su carita hacia abajo. Pero, y nota bien esto, Juan, él decía, o él que era el discípulo que Dios amó, que Jesús amó. Él conocía muy bien. Pero ¿no se te hace chistoso que ninguno de los discípulos o de los evangelistas lo describieron físicamente? Nadie dijo, y Jesús tenía un lunar. No dice nada. Hasta este momento Juan, porque esta es la descripción que nos interesa. No la del cabello güero, barbita de candado y bandita azul, sino la de ojos de fuego, pies que consumen todo a su paso. Una visión, una descripción como la de Juan, como la de Daniel en el libro de Daniel, la del anciano de Días, la que lo asemeja y la que nos recuerda a que Jesús es Dios. Entonces, la revelación de Jesucristo. Después dice que que Dios le dio. ¿Quién le dio esta revelación a Juan? Juan estaba consciente, cuando estaba recibiendo esta profecía, que esto provenía de Dios. No era como a veces tú tienes tus presentimientos y yo decimos, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será de Dios que me saque un nuevo carro? No, Juan sí sabía esto. Él sí estaba seguro. Esto proviene de Dios. ¿Y para qué se la dio Dios? ¿Para qué? Y aquí vamos a ver el propósito o uno de los propósitos del libro. ¿Para qué, hermanos? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. El propósito o uno de los propósitos del libro es que tú lo conozcas. Apocalipsis fue revelado, escrito, conservado y puesto en tu Biblia con el propósito de que lo conocieras. No con el propósito de que lo desconocieras o que fuera algo oculto, místico. Tenía como propósito ser manifestado. Que tú y yo pudiéramos leerlo. Entonces, si todavía tenías la duda, es que no sé si sea de Dios que lo lea. Sí quiere que lo leas. Para hacer manifestar a sus siervos, ¿qué? Las cosas que deben de suceder pronto. Quiere decir, y aunque ahorita vamos a ver que hay una división del libro entre las cosas que fueron, las que son y las que han de ser, quiere decir que el libro de Apocalipsis trata temas que en el momento en el que Juan estaba no habían ocurrido. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Porque bueno, eso es lo que dice, ¿no? Las cosas que deben de suceder pronto. ¿Qué tan pronto? Es que esto es como cuando los mexicanos decimos, ya mero llego. ¿Qué significa ese ya mero llego? Puede ser que esté saliendo de mi casa, puede ser que ya vaya subiendo al periférico, puede ser, van a suceder pronto. Porque sabemos que el tiempo de Dios, el de los mexicanos, también es diferente, ¿no? Pero el tiempo de Dios es diferente a como nosotros lo concebimos. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a estas 4 dimensiones. Las cosas que han de suceder pronto. Y las declaró Él, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y desde el principio es importante definir qué es lo que literalmente significa ángel. Cuando digo ángel, ¿qué te imaginas? O sea, a fuerza, alas, un ángel, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes más tiernos, la aerolita y la túnica blanca. Pero la palabra literalmente quiere decir mensajero. Es un mensajero, ¿sale? No quiere decir que aquí no signifique que es un ángel del cielo, sí. Pero la palabra significa mensajero, ¿sale? Para que cuando la estemos viendo podamos relacionarlo con esto. ¿A quién se la reveló? Y aquí nos vemos a su siervo Juan, que ha dado testimonio. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 2? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. No sé si recuerdas 2 Corintios, capítulo 12, Pablo describe un evento. Él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y él dice que subió hasta el tercer cielo. Dice que estando en la presencia de Dios, él vio cosas, y usa esta palabra, inefables, indescriptibles. Es decir, que no existen palabras humanas para poder describirlas. Y por lo tanto, tenemos que entender que Juan estaba tratando con eventos, lo que él estaba viendo
eventos futuros. Por ejemplo, ¿cómo le explicaríamos a una persona de 1800 un iPhone? O sea, si él lo ve, ¿qué pensaría? ¿Qué es? O sea, tratas de interpretarlo según tu cosmovisión, lo que estás viviendo. Y esto es lo que tenemos que entender de Juan cuando él describe las cosas. Él las está describiendo basado en lo que él sabe hasta ese momento. Por eso una de las palabras que vamos a ver es como. Quiere decir, cuando encontremos es como, que no era así exactamente, sino que es como. ¿Por qué? Porque Juan no tenía el conocimiento a lo mejor tecnológico, geográfico de las cosas que iba a ver. Además, hay muchas cosas que eran celestiales. Y Pablo dice en 2 Corintios, por eso cita esto, que no hay palabras para describirlas. Entonces Juan hace su mejor intento para describir esto. Cuando nosotros veamos que Juan dice era, es que así era. Cuando diga es como, quiere decir que no era necesariamente eso, sino está tratando de describirlo. ¿Cómo diferenciar entre lo alegórico o simbólico y lo literal? La Biblia no los dice. ¿Es como o así es? No hay que torcer ni esforzarnos en nada. ¿Sale? Entonces, las cosas que ha visto. Juan dice, yo las vi. Y alguien que pueda leer, por favor, el versículo número 3. Si quieres anotarla, si quieres subrayarlo. Esta es una de 7 bienaventuranzas que vamos a ver a lo largo del libro de Apocalipsis. Son 7 bienaventuranzas, 7 bienaventurados, y esta es la primera. Y la primera empieza con eso. Por eso nos conviene como iglesia leer Apocalipsis. Bienaventurado el que ¿qué? ¿Qué lee? Ese son ustedes y ese soy yo. Bienaventurados los que oyen. Esos son ustedes. Las palabras de esta profecía. Y no solamente eso, sino que guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Propósito número 2 de este libro. Que guardemos las cosas que en este libro están escritas porque el tiempo está cerca. Primera de Juan, capítulo 3, estuvimos estudiando las cartas de Juan, versículo 3. Dice que los que tienen esta esperanza se purifican en él. Cuando tú... ¿Quién escuchó acerca de los apagones que hubo? Digo, espero que todos hayan escuchado de los apagones que hubo en Europa, ¿no? ¿Alguien tuvo la intención de comprar un generador eléctrico? Yo soy el único loco que estuve checando precios de generadores eléctricos. Porque el conocer cierta información de antemano tiene como propósito prepararte para el futuro, para tomar buenas decisiones. Eso es el propósito que tiene Dios cuando nosotros conocemos esto. No que te dé miedo, no que te acuestes el día de hoy y digas, ay, canijo pastor, ¿para qué me dice de la bestia? Si ya ni guapo. O sea, no es para que tengas sueños feos, no es para que empieces un club de vamos a descifrar el número de la bestia. No era eso, sino para que, sabiendo que Cristo gana, uno, tengas esperanza que todo lo que ha dicho es cierto. Puedas saber que Cristo no está derrotado, que puedas saber que el que te asaltó y el que te robó algo, al final pierde, y que todos injustos tienen su recompensa, justos tienen su recompensa, para que puedas entender todo eso. Pero también, teniendo el tiempo cerca, que cambies tu forma de vivir, que sepas que todo esto va en serio. Estamos experimentando un tiempo cómodo pero peligroso. Porque al estar experimentando la gracia de Dios, muchos llegan a ser ignorantes o necios acerca de lo que deben de hacer. Y siguen viviendo como si no pasara nada. Pero tienes que entender que este tiempo va a acabar. Y que va a llegar momentos en los que tengas que tomar decisiones. Y en los que esa decisión te cueste la vida. Que realmente te cueste la vida. Y que ya no se trate de que te vean mal, se trate de perder realmente la cabeza. Vamos a llegar a ese punto. Y este libro tiene como propósito decir, oye, camina como es debido. Aprovecha bien el tiempo. Entonces, para que esta profecía la guardemos y entonces podamos ser bienaventurados. Entonces, el simple hecho de leer, escuchar, trae bienaventuranza. Ya la hicimos por esa parte. Pero requiere algo más de nosotros. Guardar estas palabras, es decir, ponerlas por obra. Entonces, también aquí quiero comentarles algo.
Mi intención no es que este libro se vuelva un estudio académico, en el que analicemos todo de diferentes perspectivas. Tiene como intención tocar nuestro corazón y que pongamos por obra las palabras de Dios y que nuestros corazones sean transformados, ¿sale? Versículo 4. Okay. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan empieza dirigiendo esta carta a 7 iglesias que están en Asia. Ahora posiblemente te imaginas, no sé, Japón, pero Asia en ese momento, en esa época, correspondía a lo que actualmente es Turquía. Y estas iglesias no eran iglesias de ciudades, sino eran iglesias de regiones. Eran regiones, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a la siguiente semana a ver los diferentes mensajes, pero en muchos casos era una sola iglesia en toda una región. Y ahí no había pues ya me enojé, me cayó gordo el pastor y me voy a la iglesia que está ahí enfrente, porque no había. Y ni modo, te tenías que chutar la cara aburrida del pastor otro domingo porque era eso, o camínale, en serio, unas, 50 kilómetros. Entonces eran iglesias que estaban ubicadas. ¿Por qué estas iglesias en particular? Hay muchísimas teorías, pero realmente no lo sabemos. Pablo también escribe las cartas, por ejemplo, a Efesios, Colosenses, a 7 iglesias. ¿Por qué esas? Porque así Dios lo quiso. Pero en estas iglesias vamos a ver un modelo, algo de lo que ellos estaban pasando. Vamos a ver también, o vamos a poder ver, una parte del desarrollo histórico de la iglesia y recomendaciones propias para nosotros. Entonces, a las 7 iglesias, gracia y paz de vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Y qué dice después? ¿Y de los qué? Y muchos se preguntarán, ¿no era un solo espíritu? ¿De dónde salieron los otros 6? Bueno, lo que está haciendo, y aquí me gustaría también, si puedes anotarlo por ahí, para que eso lo vamos a estar haciendo mucho. El 70% de los versículos de Apocalipsis, es decir, de los 400 versículos que hay en Apocalipsis, 278 hacen alusión a un pasaje en el Antiguo Testamento. Siempre al Antiguo Testamento. Y en este caso, está haciendo alusión a Isaías capítulo 7, versículo 2. Vamos a leerlo para que entendamos a qué se refiere estos 7 espíritus. Isaías 11, 2. ¿Sale? Y quien lo encuentre lo puede leer. Y vemos aquí, descrito en el libro de Apocalipsis, la plenitud del Espíritu Santo reposando en la persona de Jesucristo, de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. A eso hace referencia con los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos. Y cuando encontramos aquí primogénito, te animo a que puedas anotar en Romanos 8:29, que habla de la preeminencia de Cristo. No es el primero en nacer, porque Cristo no tiene inicio, no tiene final, sino es el primero en experimentar esta muerte y resurrección para la eternidad. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí que Dios nos hizo ¿qué? ¿Para qué? Para Dios. ¿Para ti? Para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él describe esto, no es para que te sientas un mi rey o una reinita y que llegues a la conclusión que nadie te merece, sino para que puedas servirle, para que puedas caminar con Él. ¿Sale? Entonces, reyes y sacerdotes para Él, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a Zacarías capítulo 12, el último libro antes del Nuevo Testamento. 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, es decir, a Jesús. Dice: ellos me van a ver a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón, en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí, por sus mujeres, y los descendientes de la casa de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está haciendo referencia a Zacarías 12 y dice: vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, es decir, también judíos, gentiles y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Versículo 8, ¿lo puede leer alguien? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí vamos a ver las 3 divisiones de Apocalipsis: las cosas que fueron o que han sido, las que ya vio, las que son el presente y las del futuro, las que han de ser. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando empieza esta profecía, dice que Juan está en la isla de Patmos, está trabajando, está exiliado, y como pastor, ¿qué estaba haciendo un domingo en su reunión? ¿Tendría congregantes o no tendría congregantes? ¿Quién sabe? Pero él estaba adorando al Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ver aquí de Juan? Número 1, no importa el tiempo que hubiera pasado, no importan los años, no importan las condiciones. Él seguía esperando en el Señor. Y puede haber muchas ocasiones en las que tú y yo no veamos lo que según nosotros nos fue prometido. Pero vemos aquí a Juan, la imagen de un hombre que sigue esperando en el Señor. Y ese es uno de los propósitos que Dios tenía con Juan y con nosotros. En medio de la dificultad, encontrarse con Él. Y hoy puedo y quiero recordarte esto: a Dios no solo lo encuentras en los momentos fáciles. De hecho, es mucho más sencillo encontrarlo en los momentos difíciles, porque tu corazón se pone en una disposición de: necesito ser ayudado. Y Dios puede en ese momento acercarse a ti, porque Él está con el quebrantado, el de espíritu humilde. Pero ¿a quién resiste Dios? A los soberbios, dice esa escritura. Y vemos que muchos de nuestros momentos felices se caracterizan por eso: una jactancia de lo que hemos logrado, una jactancia de hasta dónde hemos llegado. Y Juan estaba esperando al Señor y el Señor se acerca a él. Ahora, él conocía muy bien a Jesús, de hecho se recostó en su pecho,
Pero este hombre de 90 años recibe el susto de su vida porque está orando y de repente alguien le habla por atrás y voltea y lo que ve no es nada de este mundo. No es ni siquiera el Jesús que él recuerda. No es el Jesús que él conoció. No es la imagen del Cordero inmolado, sino es el Cristo glorificado. Y este es exactamente el Señor que tú y yo tenemos. Sí, el Cordero, pero también el que ha de venir. El que tiene todo poder, todo dominio, que la tierra, los ángeles, Satanás, y todo tiembla ante él. Porque él tiene poder en todo y sobre todo. Y harás muy bien en acordarte de esto. Pudiera parecer, o para algunos pudiera parecer que esto es un juego, pero no lo es. Pudiera parecer que Dios no actúa, pero lo ha de hacer. ¿Por qué está esperando? Dice la Escritura que está dando la oportunidad de que llegues al arrepentimiento. Pero a todo ser humano le llega este momento como Juan, en el que tenga que voltear la mirada y encontrar que ahora está delante de la presencia de Cristo. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues ahí? ¿Qué vas a hacer cuando veas los ojos como de fuego? Que puede entender y conocer cada pensamiento tuyo y que puede discernir tus intenciones y hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Qué mentira, qué cuento le vas a echar? ¿Qué pretexto vas a poner cuando llegue ese momento? ¿Qué palabras van a bastar para justificarte con aquel que realmente puede justificar? ¿Cómo podrás hablarle de amor al cual te amó? De sufrimiento al cual sufrió por ti. Esta escritura nos recuerda que llega el día que tú y yo nos presentaremos delante de él. Y va a ser una conversación interesante. Ahora, Juan empieza a describir a Jesucristo y nos dice, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Esta es la descripción, o esta es la representación de la palabra Yahvé o Jehová. Palabra atribuida únicamente a Dios, pero que Jesucristo atribuye a él mismo, reafirmando lo que muchos han tratado de decir durante algunos años, que Jesús nunca dijo que era Dios. Aquí lo está diciendo claramente. Yo soy el alfa, omega, el principio y el fin. Jesús dice, yo soy Dios, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves, lo que ha sucedido. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Más adelante nos da la descripción, la vamos a ver más ampliamente la próxima semana, pero hoy me gustaría que te quedaras con esto. Dice que Jesucristo está en medio de los candeleros, los cuales representan las iglesias, y estas estrellas a los mensajeros o a los pastores de las iglesias. ¿Jesucristo en dónde está? Muchos, algunos, varios de aquí han sido lastimados por otros creyentes. Algunos por pastores, pastores hemos sido lastimados por ovejas, ovejas por iglesias, iglesias por ovejas. El chiste es que todos somos unos chillones y unos malvados, una u otra. ¿Cuál es el asunto con esto? Que en el presente muchos podemos pensar, ¿ese hombre se va a salir con la suya? No, no va a ser así. Dios sabe, Dios conoce, porque Él está en medio de su iglesia. Y cada iglesia, cada creyente, cada líder, cada pastor dará cuentas. Él está pendiente y consciente de todo esto. ¿Y por qué no hace algo? Estamos viviendo un momento en el que Él está buscando arrepentimiento y en el que las consecuencias que experimentamos es de nuestro pecado, pero Él va a obrar. Y eso te pido que el día de hoy no lo puedas pensar, pues ojalá llegue ya ese momento. Piensa para ti, porque somos arrebatados para señalar, como estuvimos viendo, el mal que existe en los demás. Es fácil señalar los errores de otras congregaciones, pero necesitamos voltear a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros y entender que Él está en medio de la congregación, que Él me ve a mí
Y no solamente en lo externo, que es lo que puede criticar el ser humano, sino Él ve el corazón. Y toda sonrisa falsa, Dios la conoce. Toda mirada burlona, Dios la discierne. Dios conoce todo esto. Hermanos, nos está dando una imagen de algo que debería de hacernos caminar de una manera adecuada. A veces como pastor eso es como frustrante, porque vienen hermanos a consejería, matrimonios especialmente me pasa, que me cuentan una idea uno, otra cosa otra, y cuando hay hijos me cuentan otra historia y uno se queda pensando, híjole, ¿quién tendrá razón? Y a veces te das cuenta que todos tienen razón y todos están mal al mismo tiempo. Y hay versiones encontradas. Podemos ir entre nosotros, pero Dios conoce, Dios ve, Dios escucha. Entonces dice que vio estos 7 candeleros. Dice, y uno semejante al Hijo del Hombre, se parecía a Jesús que conocí, pero no del todo. Porque en este caso, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y en la concepción del tiempo, entre más larga la túnica, reflejaba más autoridad y más influencia. Por eso la capa de los reyes muchas veces era muy, muy larga, de metros, porque describía eso, poderío. Y aquí dice una que le llegaba hasta los pies. Y después nos dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y aquí está haciendo referencia a Daniel, al libro de Daniel. Esa es la imagen que ve Daniel del Padre, como nieve, y Daniel lo describe como el anciano de días. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, ¿qué es lo que tenía en su diestra? ¿Y quién representaban esas estrellas? Dijimos, pastores o mensajeros, o las personas que Dios había enviado a esas. Entonces, no solamente Dios está en medio de las iglesias, sino quién tiene en su mano. Ahora muchos podrían verlo en un enfoque equivocado, decir, es que yo soy el ungido de Dios y estoy en su mano. Todos estamos en su mano. Pero a lo que se refiere es que los tiene bien checaditos, y que ve, y que escucha. Por eso Pablo dice, escribiendo, dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, como los que adulteran la palabra, sino que de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Y todos los que enseñamos, todos los que servimos, no solamente hablamos de parte de Dios, sino delante de Dios. Él ve. Él analiza las palabras, si son engañosas, si son truculentas, si tienen una motivación oculta. Delante de Dios y de parte de Dios. Dice después, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y recordamos que esto es la palabra, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué dice? Por eso, aquellos hermanos y hermanas que los veo andar en pecado con problemas, y les pregunto, ¿estás teniendo un tiempo con Dios? Sí, hermano, el mejor de mi vida. No es cierto. Eso no es cierto. Porque si estás en la presencia de Dios, no puedes caminar así. Lo que hace la presencia de Dios es derribarte. Es derribar tus expectativas, tu percepción de ti mismo, tu autocompasión, tu orgullo, tu ego. Eso es lo que hace la presencia de Dios en ti. Vuelvo a repetir, por eso si tú me dices que estás pasando un tiempo excelente de comunión con Dios y andas en pecado, eres un mentiroso o mentirosa. Eso no es cierto. Porque hombres como Juan, hombres como Daniel, hombres como Ezequiel, hombres como Isaías, profetas, enviados de parte de Dios, experimentaron la presencia de Dios y cayeron como muertos. ¿Por qué? Porque las fuerzas del ser humano delante de Dios son nada. Y entonces dice que cayó como muerto, y después de eso, casi siempre sigue esta frase después de todos los eventos que vemos como estos. Dice, Él puso su diestra, su derecha sobre mí.
y me dijo, no temas, no temas. ¿Por qué se ha acercado Dios a tu vida? ¿Por qué te está buscando? Cuando te va a buscar el de Electra, sabes que nada bueno va a pasar. Pero cuando se acerca Dios a buscarte, es con un no temas. Yo te he redimido. Él quiere transformarnos. Él no quiere condenarte. Él quiere salvarte. Pero necesitas entregarte a Él. Porque tienes que entender que este es el Jesús que existe el día de hoy. Ese es nuestro Cristo. Y si te gusta más la imagen del que tiene el corderito así en sus hombros, con el versículo de Jehová es mi pastor, digo, es una idea bonita, romántica, pero este es Cristo. Y delante de Él toda rodilla se dobla. Él, teniendo todo este poder, lo contiene y te dice, le dijo Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivió y estuve muerto. Le dice, soy yo el que conoces, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Describe la eternidad. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién tiene control sobre el infierno y sobre la muerte? Y si todavía tienes la imagen rara de algunos del infierno y Satanás así sentado en un reposet y con cerveza y música de rock, no es así. El infierno no es de Satanás. El infierno es para Satanás. Es un método de castigo para él y para los que desean rechazar a Dios. Pero el infierno no es gobernado por Satanás. No es su casa, no tiene ahí su antro, no es nada así. Él tiene control sobre esto. Él tiene las llaves sobre esto y sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Y dice que yo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, lo que fue pasado o lo que acaba de suceder, las que son y las que han de ser después de estas. Nada más para que también lo puedas anotar. Las que fueron, capítulo 1, las que son, va a ser capítulo 2 y 3, y las que han de ser del capítulo 4 al 22, es lo que vamos a estar viendo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias o los mensajeros, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y vamos a terminar este capítulo yendo a Juan, primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Momentos difíciles, Juan dice, confía en Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no sucede. Dios va a transformarnos. Dios sigue su obra. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Llegará el momento en que podamos estar en su presencia, transformados completamente. Y todo aquel que tiene esta esperanza, de la cual estamos leyendo y la que leímos en Apocalipsis, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre, gracias te damos por este capítulo que podemos leer. Queremos suplicarte que a través de este estudio tú nos guíes, hables, Padre, traigas confrontación, dirección y consolación a nuestros corazones. El día de hoy quiero rogarte por estas palabras que escuchamos. Quiero suplicarte que aquellos de los que estamos aquí que no hemos o que no han vivido con urgencia, que no han dado los pasos, Padre, que puedan encontrarse contigo, entregar su vida y buscarte de todo corazón. Bendito eres Dios. Amén.